Hoy continuaremos con nuestra serie, El temor de Dios, con el tema, el temor de Dios alcanza nuestras generaciones. Hemos visto lo siguiente, que el temor de Dios es la respuesta de un ser humano hacia Dios, en reverencia, respeto y honra por la manifestación de su santidad y de su gloria. También vimos las consecuencias de no tener un temor de Dios, que una de ellas es que nos convirtamos en completos necios. Después la mente nos queda en oscuridad y confusión. Y por último terminamos rindiendo culto a ídolos que nosotros mismos hemos hecho. Y cuando nos damos cuenta de las consecuencias de no tener un temor de Dios, obviamente no queremos eso para nosotros, ni tampoco para ninguno de nuestra familia, y entre nosotros un grado de preocupación. Y esa preocupación se acrecenta cuando nos damos cuenta que nosotros, ya sea por negligencia o ignorancia, hemos contribuido a que otros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, tengan una imagen incorrecta del temor de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de un mundo que no teme a Dios? ¿Qué esperanza tenemos si nosotros mismos somos los que no hemos estado viviendo en forma correcta el temor de Dios? Analicemos la historia del temor de Dios a través de las generaciones para poder ver cómo puede Dios impactar la vida de nuestros seres queridos. Y lo llamaremos por triadas. Hay una triada muy conocida, Abraham, Jacob e Isaac. Pero hoy tomaremos el ejemplo de otra triada que viene de la línea sacerdotal. Aarón, Eleazar y Finés. ¿Has oído hablar de Finés? Números 25, 1. Nos da el panorama del mundo en el que Finés vivía, del mundo al que él se encontraba. Dice la palabra, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, importante es que estaban acampando, no estaban peleando. Algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, el cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Pobrecitos israelitas que estaban ahí, eran víctimas nada más, pobrecitos. Así como en el pueblo de Israel, en ese momento, el problema más grande no era el ejército que tenían que enfrentar. No estaban peleando, estaban acampando. El problema para ellos en ese momento era el de contagiarse con las costumbres paganas de su época. Ese era el problema más grande. Igual que para nosotros hoy, el problema más grande no son los demonios que queremos encontrar en cualquier cosa que nos enfrentamos. Tenemos un problema, es un demonio. Ese no es el problema principal. Puede que sí, puede que no. El problema principal es que hoy hemos dejado a un lado la palabra de Dios y la hemos sustituido por el humanismo.
Hoy es más fácil decir, necesito a un humano que me entienda, que se ponga en mis zapatos, y una herramienta humana que me trate, que me ayude, a decir, voy a ir a la cruz, voy a ir a crucificar mis deseos, voy a ir ante mi Padre y me voy a dejar transformar. Por otro lado, la Biblia no nos menciona cómo estos pobrecitos víctimas israelitas habían caído con las moabitas. No lo dice. Pero sin duda fue porque empezaron a bajar el estándar de sus hábitos y empezaron a descuidar sus normas morales con tal de satisfacer sus deseos temporales. No es nada, todo el mundo lo hace. Mira, hazlo aquí, nadie te va a ver. Empezaron a bajar sus normas morales. Descuidaron su relación con Dios poco a poco. No fue de un día para otro. Estuvieron en pláticas que no deberían estar. Estuvieron con personas que no deberían estar. Tengamos cuidado de no suavizar nuestras normas morales con tal de justificar nuestros deseos inmorales. Es que tenía que hacerlo, tenía ganas. Versículo 6 dice, Números 25, versículo 6. En ese momento en el que estamos hablando, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, una israelita llevó una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Muchos estaban llorando, ya era un problema grande, pero llegó al descaro. Un israelita fue por una madianita, la paseó por todo el campo y se la llevó a su carpa. El problema llegó al descaro. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante un mundo donde el descaro es más que evidente? Sí, en Israel, ante el problema que había, muchos lloraban, pero nadie hacía nada. Lo malo no es llorar, sino que solamente hagamos eso. Mientras unos llenaban sus ojos de lágrimas ante el problema, el mismo problema estaba ante sus ojos al nivel de descaro y no hacían nada. Simplemente señalaban, se quejaban, lloraban, a lo que sigue. Al día siguiente señalaban, lloraban, se quejaban, a lo que sigue. Lloraban, se quejaban, a lo que sigue. Y el problema les pasaba por enfrente. Un descaro. No hacían nada. Tiene que llegar el momento en que el fruto de nuestras lágrimas sean acciones concretas. Si no, nuestras lágrimas pues, únicamente van a caer. Nada más. Tenemos que pasar de las lágrimas, de la indignación, del enojo, del celo, como lo quieras ver, a acciones concretas. Ahí es donde aparece Finés. Números 25, versículo 7. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, yo quisiera que notáramos algo. En la historia de Finés nos vamos a dar cuenta que la palabra no es ociosa. Que la palabra no es como que ponga palabras de más simplemente porque no tenía nada más que decir. Dijo, pues bueno, ponle esta información. Aquí nos está dejando bien claro la genealogía de Finés. Bastaba con decirnos quién era Finés, pero no. Nos especifica que era hijo de Eleazar y a la vez nieto de Aarón. Este Finés se levantó de un salto y salió de la asamblea
tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Es importante también decir que esta historia está bajo el marco del Antiguo Testamento y de la ley. De pronto Finés hizo más que solo llorar y tomó acción. Finés ve todo lo que está pasando, toma una lanza. Sí, bueno, el problema, ahí voy, ahí luego. No, corre. Inmediato. Pero, ¿por qué corrió Finés? ¿Fue espontáneo que haya corrido? ¿O lo aprendió de algún lado? Veamos qué pasó años antes para poder entenderlo. Aarón, el que la Biblia quiere dejarnos claro que era el abuelo de Finés, fue el mismo que hizo el becerro de oro para los israelitas. Y sin duda causó un gran daño, ya sea por negligencia o ignorancia. Como todos nosotros hemos cometido errores, por no saber o sabiendo. Y nos hemos dado cuenta que esto no debía haberlo dicho. Ahora me doy cuenta que no debía haber hecho eso. Después, Éxodo 32 nos dice qué pasó después de cuando Aarón comete el gran error de hacer el becerro. Nos dice que Moisés, cuando llega, versículo 21, se dirigió a Aarón, por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Hay una consecuencia del acto de Aarón, y Moisés se la hace ver. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que mala es esta gente. Versículo 25. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Aarón en ese momento no tomó la responsabilidad de lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que dijo? Es la gente que tú traes, Moisés. Tú los invitaste, hazte cargo. Ya sabes cómo son. Culpó a otros. Aarón sin duda no hizo lo correcto. Pero la Biblia más adelante nos muestra que no se quedó en esa etapa. Incluso le dijo a Moisés que no exagerara. Tranquilo, Moisés, hombre, nomás era un becerro. No le exageres tanto, Moisés. Está bien que seas muy cristiano y fanático, pero tranquilo, o sea, aquí no somos fanáticos. Dijo, no le exageres. Ya sabes cómo son. Ese mismo Aarón, el que no toma responsabilidad, el que trajo un gran daño, más adelante sufre una transformación. Pero de eso platicaremos más adelante. Número 16 nos relata la conspiración contra el liderazgo de Dios por parte del pueblo. Sí, ese mismo pueblo, el que había adorado el becerro, el que había pedido el que se había desesperado, el que había criticado, el que había menospreciado a Moisés, ese mismo, más adelante se rebelan. ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de un mundo que no teme a Dios? ¿Qué podemos hacer cuando te encuentras con una persona que es tan necia y sigue rechazando a Dios? Cuando te encuentras con una persona que ve el temblor y no está rogando. Cuando por más que tú quieres enseñarles, no. ¿Qué podemos hacer ante un mundo que abiertamente rechaza a Dios? Moisés y Aarón nos muestran cómo es que se debe reaccionar.
Número 16 dice, y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Dios les estaba dando la salida más fácil a Moisés y a Aarón. ¿Está bien? Aléjate, te los voy a quitar de encima. Sí, esos que te criticaron, esos que te hicieron pecar, Aarón, porque tú eras pobrecito y no sabías lo que hacías. Esos, háganse un lado ustedes dos y se los voy a acabar. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron. Oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca. Cuando te encuentres con una persona que es necia, ¿qué tenemos que hacer? Interceder, rogar, pedir, bendecirlo, o como tú quieras llamarlo. Es el único camino. Tenemos que dejar nuestra apatía por un mundo que abiertamente rechaza a Dios. Fue lo que hicieron Moisés y Aarón. Tenían el pretexto perfecto. Pueden haber dicho, si tú tienes esta clase de pecado, no vengas a mi iglesita. Porque aquí somos todos muy santos. No. Es por eso que convivencia es una casa para todos. La desobediencia de ellos sí tuvo consecuencias. El pecado trae consecuencias. No podemos negarlo ni hacernos como que no pasa nada. Sí tuvo consecuencia. ¿Y qué pasa con esas personas? Versículo 41, más adelante. Sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón. Necedad total. Acabaron con unos por desobediencia. Al día siguiente, otra vez vuelven a murmurar. ¿Y qué hacen Moisés y Aarón? Versículo 43. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Aquí estamos viendo el mismo caso que se encontró Finés. Un pueblo desobediente, terco, que su pecado había llegado al descaro. Es el mismo cuadro. Era un descaro lo que pasaba. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Pidieron de nuevo por ellos, sin importar su necedad. Volvamos a Finés. Número 16, versículo 41. Perdón, continuamos con la historia de Aarón. Entonces Aarón, con ese pueblo necio que no quería, que rechazaba, entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quema el incienso y purifica el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aarón aprendió a relacionarse con Dios en algún momento de su vida sin temor ni pretextos. Y corrió y detuvo la plaga. Moisés le dijo, Aarón, corre porque los va a acabar a todos. No, Aarón fue el que dijo, Moisés, pues así es Dios, déjalo. Ya no puso pretextos. Moisés le dijo, rápido Aarón, y Aarón, ¿qué hizo? Corrió. Es imposible pensar que estamos hablando del mismo Aarón que hizo el becerro de oro, el mismo Aarón que se dio a las presiones, que no tomó responsabilidad y que culpaba a otros. Sin embargo, aquí vemos un Aarón diferente. Esta vez ya no trajo al becerro de oro para tratar de parar la mortandad. Él había comprendido y seguramente se había arrepentido de haber hecho el becerro de oro.
Nuestros errores no definirán los errores de nuestros hijos si estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios para ser transformados. Regresemos a nuestra pregunta. ¿Pero por qué Finés corrió? ¿Fue espontáneo o fue aprendido? Números 25:7. La historia de Finés continúa. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, lo vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea, fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. De nuevo Dios dejándonos claro de dónde venía Finés. Alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. ¿Qué esperanza tenemos nosotros y nuestra familia si nosotros mismos somos los que no estamos viviendo en una forma correcta el temor de Dios? Finés fue contagiado por la actitud de su abuelo. Se vio influenciado por una generación que decidió dejar la apatía, dejar de llorar, tomar acción, correr y cambiar. ¿Qué van a hacer nuestros nietos cuando tengan problemas? ¿Qué ejemplo van a tomar de nosotros? ¿De qué se van a acordar? En algún momento de su vida, Finés supo que su abuelo había corrido. En algún momento de su vida, Finés supo que la mejor forma de atender los problemas en ese contexto era como su abuelo lo había hecho: correr, no preguntar, obedecer a lo que Dios le estaba pidiendo. También la historia de Finés nos muestra que hay un enojo, indignación, como tú lo quieras llamar, que es apropiado y justificado. Y ese enojo viene a causa de un celo por las cosas del Señor. Cuando Dios dice el mismo celo que yo, está indicando que Dios mismo puso ese celo en él. El celo de Dios es la expresión de su temor reverente. Mismo Jesús nos habló de este celo cuando llega y les para la fiesta a los mercaderes en Juan 2:16. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Hay un celo que viene de Dios que nos mueve a no permanecer apáticos, no a ser ofensivos. Criticar, juzgar, dar bibliazos no cambia a las personas. El celo de Dios, el correcto celo de Dios te mueve a no ser apático. ¿Cómo podemos saber si nuestro celo es impartido por Dios? Cuando usted se enoje, yo le recomiendo que se haga las siguientes preguntas. Primero pregúntese: ¿por qué estoy enojado? ¿Estoy enojado porque están siendo violados algunos de mis derechos o los derechos de alguien más? ¿Estoy enojado porque las cosas no son como yo quiera? ¿O porque hay alguien al que se está lastimando? Yo en lo personal, de un tiempo para acá, cuando tengo una diferencia, un problema, cuando me enojo con alguien, yo pregunto: ¿por qué estoy enojado? Y me pregunto: ¿yo seré el causante de ese problema? Y lejos de victimizarme, me da mucha tranquilidad cuando me doy cuenta que yo soy el causante de ese problema. Porque eso quiere decir que yo puedo cambiar la situación.
que está en mí, que no dependo del ánimo, del humor de otra persona. Cuando usted se enoje, pregúntese, ¿por qué estoy enojado? Si el enojo es porque alguien pisoteó sus derechos, porque no se hace las cosas como usted quiere, yo le animo a que mantenga su enojo bajo control y analice la situación fríamente y después tome acciones. Ahora bien, si su enojo es porque alguien está pervirtiendo una enseñanza bíblica, si esto es así, nuestro celo es justificado. Pero debemos recordar que ni la violencia ni la venganza es la mejor forma de expresar ese enojo. Y obviamente, si yo estoy enojado porque alguna enseñanza bíblica está siendo atacada, quiere decir que yo conozco, entiendo y vivo la enseñanza bíblica. Hebreos 4:12 nos dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu, entra la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Nosotros, al contrario de Finés y la ley, ya no usamos lanzas, sino la Biblia, que es más cortante que espada de doble filo, y siempre la usaremos para salvación. El enojo que nosotros tenemos debe ser producto de que nos estamos pareciendo más y más a Jesús, y por consecuencia el pecado es algo que nos incomoda, sobre todo el propio. ¿Qué hacer para poder transmitir a nuestra siguiente generación el temor de Dios? Hay un modelo bíblico para hacerlo, para transmitir el temor de Dios. El primero es que tenemos que ser intencionales. Deuteronomio 6:4 nos dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo tengo 3 personas a las que yo voluntariamente he decidido rendirle cuentas de mi vida. Nadie me lo impone, nadie me lo pide, yo he decidido. Cuando esa persona me pregunta sobre un tema en específico, yo le digo, no, es que el clima, no, lo que es. Nadie me lo impone. Esta semana platiqué con una de ellas y me preguntó: Aarón, ¿cómo estás? ¿La familia? ¿Cómo están tus hijos? Y me preguntó: ¿y eres intencional? ¿Les pago la escuela? ¿Les doy de comer? ¿Eso no cuenta? ¿Eres intencional? No supe qué decirle. Ser intencional con nuestros hijos no se reduce a simplemente tener un devocional. No se reduce a poner carteles por toda la casa con versículos. No es solo eso. No se reduce a simplemente dar instrucciones y asegurarse de que se cumplan. La frase "cuando vayas por el camino" significa que nuestros hijos tendrán la oportunidad de observarnos, cómo vivimos, cómo reaccionamos y enfrentamos la vida, porque están lo suficientemente cerca para hacerlo. Eso es ser intencional. Cuando nuestros hijos nos observen
y coman del fruto de nuestras acciones, tendrán dos opciones: rechazar o aceptar la vida de Dios. Aceptar o rechazar su temor reverente y desarrollar un celo por la persona de Cristo. La otra cosa que tenemos que hacer es ser claros en lo que creemos. Levítico 10:10 dice: deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Oí una historia en TikTok de una persona que invita a un pastor a predicar. Cuando se acaba el evento, llega el hijo de este pastor al que habían invitado a predicar y se le acerca al organizador del evento y le dice: pastor, ¿usted pudiera regalarme el púlpito? ¿Cómo que el púlpito? Sí, el lugar donde estuvo mi papá predicando, ¿usted pudiera regalármelo? ¿Para qué lo quieres? Es que me lo quiero llevar a mi casa. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi papá sea el mismo y que predique en ese púlpito que el que sea el mismo en mi casa, que sea el mismo como trata a mi mamá, que sea el mismo como me trata a mí. Nuestra intencionalidad es para que nuestros hijos tengan claro qué es lo bueno y qué no es. Pero no podemos enseñar eso si tenemos una vida que en un lado somos de una forma y de otro lado somos otra forma. Tú puedes ser como tú quieras. El problema es cuando en una parte tenemos un discurso y en otra parte tenemos otro discurso. Ese es el problema. No podremos decidir por nuestros hijos, no podremos decidir por ellos. Es una decisión que ellos tienen que tomar. Pero sí podemos decirle cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones. Así nuestros hijos, de acuerdo a lo que nosotros les hemos enseñado, amarán lo que Dios ama y aborrecerán lo que Dios aborrece. Los padres, aunque no querramos, le estamos enseñando a nuestros hijos a amar lo que nuestro Dios ama y aborrecer lo que nuestro Dios aborrece. La pregunta para todo padre es: ¿tu Dios es el Dios de la Biblia o es el Dios de tus deseos? Si nuestros hijos atestiguan una vida congruente, no perfecta, una vida congruente entre lo que decimos y lo que hacemos, ellos podrán rechazar a Dios porque es su decisión. Podrán rechazarlo, pero lo que nunca podrán decir es que Dios no puede transformar vidas. No podrán hacer eso porque sabrán que su padre fue transformado. Es su decisión si aceptan o no. Pero nunca podrán decir que el evangelio no cambia. No podrán hacerlo. Que nuestros hijos estén cerca de nosotros les permitirá saber si realmente somos lo que decimos ser. Decenas de generaciones se pierden por padres que decimos: haz lo que yo te digo, no lo que me ves hacer. No es decir: hijito, haz como la Biblia dice, porque somos cristianos. Sino decirle: haz como me ves a mí obedecer la Biblia. Así como me ves a mí seguir a Dios, así síguelo tú. No simplemente, pues ve a escuela dominical a que te enseñen. No sirve. No funciona. Teniendo eso, dejándoles claro en qué creemos, nuestra enseñanza debe ser continua y perseverante. Jueces 2:10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor,
ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Problemas suceden cuando creemos que nuestro trabajo como padres ha terminado, o que ya es muy tarde para enseñar y corregir, o que ya es suficiente lo que les hemos enseñado. Tal vez la etapa y la forma de guiar a nuestros hijos cambie, pero los padres siempre debemos ser la guía que nuestros hijos deben tener. Tal vez llegue un momento que ellos hagan su hogar. Nosotros les mostraremos cómo es un hogar. No rechazamos el compromiso de seguir educando a nuestros hijos. Yo me encuentro con padres que dicen: no, es que ya tiene 18 años, ya no le puedo decir nada. Muchas de esas veces, si tú no eres influencia para tu hijo a los 18 años, te tengo una noticia: no lo fuiste ni a los 14, ni a los 15, ni a los 16, ni a los 17. Lo dejaste abandonado en la adolescencia. No es que a los 18 digan: no, ya estoy grande, ya no tengo caso. No, es que alguien nos robó el tiempo. Algunos de nosotros no hemos enseñado ese modelo bíblico. Y más allá de eso, no lo hemos vivido. Ni nos lo han enseñado, ni lo hemos podido vivir, y hemos cometido errores. ¿Qué esperanza tenemos? Volvamos a la historia de Aarón. Números 20-22 nos dice: toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mi instrucción con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Ahí le quitarán las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrán a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos al monte Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña, y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lo lloró por 30 días. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos pida subir al monte a crucificar nuestros deseos y confiar en Él? Imagínate a Aarón. Aarón sabía por qué iba a morir. Dios fue muy claro y le dijo: vas a subir al monte porque con el agua no existe lo que yo te pedí. No podemos decir como padres que no sabemos en qué fallamos. Sí sabemos. Si sabemos en qué momento dejamos de ser unos padres y simplemente fuimos egoístas con nuestros deseos. No podemos escudarnos. Aarón sabía muy bien claro cuáles eran sus errores. ¿Qué hizo Aarón? En el momento crítico de su vida, decidió confiar en Dios, subir ese monte, y no se quejó. Ya no dijo: es que Moisés. No. Caminó. Confió en su padre. Aarón decidió confiar en Dios a pesar de sus errores y de su pasado. Yo sé que soy imperfecto, y lo importante es que con él estaba su hijo Eleazar. Eleazar fue testigo de cómo su padre, en el momento más crítico de su vida, decidió obedecer a la primera. Aarón no dijo nada, no puso pretextos. Aaroncito, se acabó, camina, caminó. No es la orden, es quien la está pidiendo. Eleazar vio: mi papá
confió en Dios hasta la muerte. Mi papá había cometido un error, Dios transformó su vida y entregó lo que tenía, su vida, su legado. Y eso sin duda se lo transmitió a Finés. Finés, un día tu abuelo, cuando todo el mundo estaba en contra de él, Finés, cuando la cosa estaba peor, tu abuelo se extendió en gracia, corrió y paró la mortandad. Finés por eso corrió. Y Eleazar testificaba que el cambio en su padre era real. Lo vio con sus ojos. Vio como su padre subió a la montaña obedeciendo la palabra de su padre. ¿Te recuerda a alguien? Jesús. Jesús subió a la montaña. Cuando decidió obedecer a su padre, ya no hubo una queja, hubo gozo. Yo quiero que mis hijos y nietos sean Finés y paren la mortandad y digan: yo detendré la mortandad. Yo seré la generación que me pararé firme y detendré y me extenderé en gracia y en amor. Pero eso es imposible, familia, si yo no soy el ejemplo, si yo no empiezo. Si mis hijos ven apatía en mí, si mis hijos ven que no me comprometo en nada, ¿qué van a hacer? No se comprometerán y serán apáticos. No es generación espontánea. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos pida subir al monte? Crucificar nuestros deseos y confiar en Él. Tenemos que tener la confianza de que si nosotros empezamos desde hoy y respondemos correctamente al temor de Dios, Dios será cargo de nuestras generaciones. Y ahora sí podemos cantar como Aarón: subiré al monte, Señor, confiaré en ti, iré y te alabaré. Me hago responsable de lo que hice, pero sé que en tus manos, tu gracia me alcanzaré. Subiré y no me detendré, y confiaré que mis hijos y mis nietos estarán en tus manos.